Amigos, regresamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Recibimos de inmediato a nuestro invitado de esta tarde, el presidente de la Alianza Nacional del Lápiz, Antonio Ecarri. Antonio, bienvenido a este programa. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Rosa. Veo que ya vienes con un broche donde está nuestro mapa de Venezuela. Mira, completo. este es un botón que llevo con mucho cariño porque fue el botón que me entregó la Federación Venezolana de Maestros hace 10 años. Y bueno, lo llevo ahora con mucho orgullo, pues donde se incluye al Esequibo. Bueno, Antonio, hay mucha preocupación en el continente, pues esta consulta que obviamente ha generado reacciones en mandatarios latinoamericanos, como el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que movilizó tropas, pero también ha dado un mensaje desde el Mercosur, donde ha pedido que ambas naciones se mantengan en la ruta de la paz y del diálogo. Y Venezuela ha insistido durante mucho tiempo en esa ruta, pero ¿qué ha ocurrido? Y quisiéramos entrar en contexto porque muchas veces la gente nos escribe, tienen preocupaciones, se preguntan hacia dónde nos está llevando esto. Suenan tambores de guerra en América Latina, es algo que preocupa y que obviamente Venezuela siempre ha tenido una política abogando hacia la paz, hacia el diálogo y sobre todo al Acuerdo de Ginebra de 1966, que justamente llama eso, a un acuerdo entre las partes. Mira, fíjate, lo primero que debo decirte es que a Guyana se le acabó el negocio, porque la verdad es que todas las calificadoras de riesgo en el mundo deben estar evaluando la situación de la precariedad de sus inversiones o de la calificación de riesgo alrededor de las concesiones petroleras írritas, fraudulentas e ilegales que ha hecho Guyana, no solamente en el territorio o en la proyección marítima del Esequibo, sino también en la proyección marítima de nuestro delta Amacuro. Y eso es muy importante. Desde el día domingo, todas las calificadoras del riesgo del mundo, en todas partes del mundo, y yo creo que además eso es una exigencia que yo le he hecho a la Cancillería venezolana, que debemos enviar a todas esas calificadoras de riesgo, a todas las consultorías jurídicas en el mundo. Fíjate que a la ExxonMobil también se le cayeron las acciones, el valor de sus acciones. Ahora, ¿por qué? Por estar contratando en tierra ajena. Es decir, no se pongan a inventar, porque la pasividad de Venezuela en un tiempo no fue permanente. Es decir, hubo una reacción por una provocación. Pues aquí tenemos que poner las cosas en su lugar. Primero, aquel venezolano, Rosa, que me diga o que afirme que es que Venezuela se está anexando el territorio de Esequibo, a ese lo mando para la escuela de noche y para otro lado más. Y lo que preocupa es que en el escenario internacional esos son los titulares de la prensa. Es que no puedes, pero agencias de noticias internacionales creando Rosa, una información errónea sobre nuestro país. No es raro que cualquier periódico de Times o cualquier periódico británico desde hace más de 200 años siempre están titulando lo mismo. El problema es cuando lo dicen políticos venezolanos o cuando lo hagan, porque es lamentable. Es muy lamentable. Primero, por la pérdida del sentido de la historia. El Papa Francisco dice que cuando se pierde el sentido de la historia comienzan a aparecer las individualidades sin contenido. Entonces las individualidades sin contenido son peligrosísimas, porque dicen una barbaridad aquí para ver si le suben los seguidores en TikTok y resulta ser que lo que les sale son unos titulares en la prensa del país enemigo ahorita. Fíjate, tenemos que poner las cosas en su justo contexto. Esto es, esos territorios son venezolanos desde la conquista, desde la bula del Papa Alejandro VI en 1494. Es decir, que es bien difícil que yo me vaya a anexar. ¿Cómo que si yo mañana digo que me voy a anexar Apure? O que me voy a anexar Táchira, o que me voy a anexar el Zulia, o que me voy a anexar Carabobo. Eso sería una barbaridad. Ese territorio, además, fue fraudulentamente robado y fraudulentamente, además, ultrajado el territorio venezolano en 1899 en medio de una situación de debilidad absoluta que tenía Venezuela para ese momento. La revolución restauradora de Cipriano Castro venía hacia Caracas y el gobierno de Ignacio Andrade estaba cayendo en ese momento, Ignacio Andrade estaba huyendo y en ese momento, ¡plá!, dictan el laudo arbitral de 1899 que había sido promovido por los Estados Unidos, pero que había una componenda entre la Rusia zarista y el Reino Unido de la Gran Bretaña para robarnos. Y sin la presencia de Venezuela, además. Violando todo, violando el debido proceso. Imagínate tú, aquí hay cosas terribles que hay dentro de ese laudo arbitral. Entonces, lo más importante es que los venezolanos tengamos claro que eso es nuestro por títulos, por derecho. Y que fue declarado ese laudo híbrido fraudulento. Pero hay que tener cuidado con los incautos. En Venezuela, a finales del siglo XIX,
como nosotros teníamos todos nuestros títulos sobre esas tierras, nosotros aceptamos a ir de buena fe y firmamos el Tratado de Washington de 1897 que dio pie al laudo arbitral. Pero lo que no imaginamos es que los intereses de las grandes potencias en ese momento, que era la Gran Bretaña, que era la Gran Bretaña de la Reina Victoria, pues se iba a poner de acuerdo con su sobrino el zar de Rusia y se iban a repartir unas tierras y entre ellos salió la tracalería del fraude del laudo arbitral de 1899. Ahora, ese laudo arbitral, Rosa, nos trajo unas cosas terribles a los venezolanos. Yo creo que ahí hay un mapa que yo les traje, interesante, para que los venezolanos vean el tamaño del daño del laudo arbitral que hoy quiere hacer valer Guyana y que la Secretaría de Estado norteamericana acaba de decir que es el vigente. Vamos a revisar los argumentos que trajo nuestro invitado Antonio Fíjense, Ecarri. Ahí los estoy diciendo, ahí donde dice Río Amacuro y Río Barima. Ustedes están viendo eso, ¿no? Ajá, esos están señalados ahí. Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Ok. Bueno, ese es el punto de donde querían agarrarse el laudo arbitral de 1899 para quitarnos hasta el delta. Sí. Porque ellos lo que quieren ahí es la salida al Atlántico. Al Atlántico. Porque ¿hasta dónde salió todo? ¿De dónde viene todo esto? De una estrategia que tenía el Reino Unido de haberse agarrado Trinidad y Tobago, de haber comprado lo que se llamaba la Guyana inglesa, y ¿qué les quedaba? El territorio de Esequibo y el delta. Eso era lo que querían. Entonces, por eso es que el laudo arbitral del 99, la intención del laudo arbitral del 99 era llegar hasta el delta. Si no hubiese habido la reacción que hubo en Venezuela de no aceptarlo, ese laudo, déjame decirte que la línea estuviera mucho más acá todavía. Claro. Entonces, volver al laudo arbitral de 1899, que sería una barbaridad, que es lo que está diciendo hoy equivocadamente el Departamento de Estado, cambiando toda la tradición histórica. Pero toda su tradición histórica la están cambiando. Entonces la están cambiando desde el presidente Grover Cleveland, que fue el que promovió el laudo arbitral porque le había prohibido a la Gran Bretaña invadir Venezuela, porque la intención de la Gran Bretaña era invadir Venezuela. Y el presidente Cleveland detuvo eso. Es más, es el primer presidente de los Estados Unidos que escribe un libro sobre Venezuela. Es el presidente Cleveland. Y de ahí en adelante hay una política muy clara de los Estados Unidos donde dice que Venezuela fue robada por el fraudulento laudo arbitral de 1899. Era la potencia europea buscando. Yo creo que el subsecretario Brian Nichols y su compañía deberían mandar simplemente un pasante. Mira, yo no soy ningún radical, ni ningún loco, ni soy comunista, ni social, al contrario. Yo soy un fiel creyente, además de los ideales de los padres fundadores de la Unión Americana. Yo soy fanático de Washington, de Hamilton, de todos esos grandes padres fundadores de la Unión. Pero lo que ha dicho Brian Nicholson es una aberración jurídica e histórica frente a la posición de Estado. Usted puede creer, el señor Nicholson le puede caer muy mal Nicolás Maduro, y le puede caer muy mal Delcy Rodríguez, le puede caer muy mal, pero una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado venezolano. Además que este laudo arbitral de 1899 pues ya se había superado, se le había pasado una página con la firma del Acuerdo de Ginebra años más tarde en 1960. Claro, pero no solamente eso. Y de eso tenemos que hablar al regreso de la pausa, Antonio. ¿Cómo no? Tenemos Claro que sí, hacer un corte, claro que sí. Pero ya regresamos, es un tema importante, es interesante que cada uno de nosotros como venezolanos entendamos, comprendamos la historia y tengamos los argumentos suficientes para defender nuestra soberanía sobre el territorio Esequibo y también para entender el contexto, qué está ocurriendo, hacia dónde nos puede llevar. Vamos a ver cuál es la importancia de esta consulta realizada el 3 de diciembre y de las acciones que también se están tomando. Ya volvemos.